Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Este tema tan dulce, hermano Andrés, con respecto a lo que es deshacernos del mundo, es otro de los asuntos que es muy importante prestar atención justamente para que nuestra vida como creyentes se pueda desarrollar, abstenernos, deshacernos de lo que es el mundo. Aprendimos en el programa anterior que hay una diferencia grande con respecto a lo que es el pecado y también con respecto a lo que es el mundo. El pecado contamina, pero el mundo no solamente contamina, sino que además posee a las personas, son poseídas, las atrapa, las captura. Así que aparentemente se ve bastante dulce el mundo, pero el mundo es feroz, atrapa a los creyentes. Así que es muy importante, queridos hermanos, poder tener este corazón de ver lo que la Biblia dice, la verdad con respecto a lo que la palabra de Dios menciona. El mundo debe también ser echado lejos. Hay que deshacernos de estos asuntos Cierto. porque sin duda produce un problema en nuestro crecimiento y en la vida espiritual. Qué dulce la verdad, qué dulce la palabra. Este tema tan dulce, hermano Andrés, deshacernos del mundo. Porque atrapa a los creyentes y les Amén. impide crecer y avanzar, progresar en la vida espiritual, en la carrera espiritual, como menciona el apóstol Pablo. Hermanos, gracias a Dios. Bueno, aquí tenemos la formación del mundo, la formación del mundo. Llegamos a este programa, la formación del mundo, y veremos la necesidad del hombre. Sí. La Biblia divide las necesidades del hombre en tres categorías principales. Provisión, que sería la primera, protección, lo segundo, y placer o disfrute, deleite, que sería lo tercero. Provisión, protección y placer. Para mantener su existencia, el hombre no solo necesita provisiones tales como la ropa, la comida, la alimentación, también el hombre es nuestra necesidad. Necesitamos protección y alguna forma también de diversión para obtener felicidad. Todas las necesidades del ser humano están incluidas en estas tres categorías. Lo mencionamos: provisión, protección y también placer, disfrute, deleite. Antes de la caída de Adán, Dios era responsable de satisfacer estas tres necesidades básicas del hombre. Dios Amén. estaba allí para proveer estas necesidades. Primero, antes de que el hombre fuera creado, Dios hizo provisión para todas las necesidades de la vida humana. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Dios le proveyó toda clase de frutas y vegetales, así como agua, aire, luz solar y un lugar donde albergarse. Así que Así es, esa sí. primera necesidad, la necesidad del sustento, la provisión, Dios mismo la tenía provista para el hombre antes de la caída. Dios le proveía todo al hombre, su sustento, era todo provisto por Dios. Es cierto, Juan Andrés, y tal como usted lo mencionó, Dios era el responsable justamente de poder satisfacer estas tres necesidades, lo que es la provisión, lo que es la protección y también lo que es el placer. Y tal como ya aquí fue mencionado, el hombre fue creado por Dios y Dios le proveyó justamente lo que él necesitaba, ya sea frutas, ya sea vegetales, el agua, el aire. Todo fue provisto por Dios para su sustento, su provisión. Pero además, lo segundo que Dios le proveyó, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? No solo fue lo con respecto a lo que es la provisión, también con respecto a lo que es la protección, ¿ya? La protección también Amén. fue provista por Dios. Recordemos que esto fue antes de la caída. Dios era la protección del hombre, Dios era su provisión. Así que al principio la protección del hombre era también la responsabilidad de Dios. Amén. Hoy el hombre ejerce su propia protección y defensa, pero al principio, Dios mismo era su defensa, Dios mismo era su protección. Cuando el hombre está bajo el cuidado de Dios, el hombre está libre de todo ataque o peligro. Bueno, esto es antes de la Amén. caída. No solamente, hermano Andrés, y aprecio esto es al comienzo de la Biblia, no solamente Dios es su provisión y le proveyó todo al hombre, y el hombre estaba tranquilo, no se preocupaba por eso, pero también le proveyó protección. No estaba preocupado del enemigo, de un asalto, de cosas así. De ninguna forma. Dios era también su protección. También, hermano Andrés, le proveyó esta segunda categoría, este segundo asunto con respecto a lo que es la necesidad del hombre, también la cubrió. Maravilloso. Y vamos a ver ahora entonces cómo Dios proveyó antes de la caída.
Exactamente, también la alegría, el disfrute, el deleite, el Oh, placer. Vamos a ver, vamos a aprender aquí de lo que la Biblia nos dice. Tercero, la satisfacción del hombre era también la responsabilidad de Dios. O sea, Dios no. asumía la responsabilidad del sustento, la Sí, protección y la alegría del sí, hombre. sí. Algunas personas piensan que tener diversión es algo pecaminoso, pero en realidad este concepto es erróneo, querido hermano Marcos. La felicidad es esencial para la vida humana y esta se encuentra en la diversión. Aquí en Génesis capítulo 2, verso 9, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles del huerto del Edén no solo producían fruto para comer, sino que también eran agradables y deleitosos a la Ahí vista, está. pues hacía al hombre feliz. Ujú, Exactamente. O ujú. sea, no solo al comer de los frutos el hombre tenía el sustento, sino que al mirarlos, oh, Es qué verdad. placer, qué Yo- deleite al corazón, tanta riqueza, tantas Sí, variedades, tantos colores, tantos aromas agradables a la vista, sí, buenos, buenos para comer. Eso, por cierto, tiene que haberle causado mucha satisfacción a Adán y Eva, sí, por mucha supuesto. alegría. Oh, ellos estaban felices allí. Esa era la responsabilidad de Dios también, no solo proveerles allí la provisión. No solo proveerles, era la responsabilidad de Dios también darles la protección, sino que Sí. también que ellos estén felices, que ellos tengan deleite y Maravillosos. alegría en su corazón. Es cierto, pero Andrés, es tan dulce esto y de verdad que es tan maravillosa la Biblia. Dios no solamente se preocupó y prestó atención al tema de que cada fruto, perdón, cada árbol produciese un fruto para poder darle la provisión y no solamente con respecto a lo que es la protección, sino que además cada árbol fue agradable, no un árbol negro, feo, sino que incluso se preocupó de que cada árbol fuera maravilloso, fuera bello, fuera hermoso y tal como la Biblia aquí lo menciona, fuera agradable a la vista, deleitoso a la vista. Es decir, en pocas palabras, lo que Dios proveyó allí fue un ambiente agradable. ¿Para qué? Cierto, Ahí no tiene que ver con la alimentación y tampoco no tiene que ver con la protección. Tiene que ver con la felicidad de Adán y Eva. Él cierto. estaba preocupado de que ellos estuvieran contentos, hubiese gozo en su corazón. Bueno, también esto lo proveyó Dios justamente antes de la caída. Así que Dios no solo, solo preparó un ambiente, Dios también preparó un ambiente agradable, maravilloso, sino que el mismo era el gozo del hombre, tan maravilloso, hermano Andrés, el mismo era el gozo del hombre. Cuando el hombre tiene a Dios como su disfrute, el gozo del hombre es completo. Gracias a Dios. Así fue al principio. Y damos gracias a Dios por esto. En el principio Dios proveyó y suplió todo lo necesario para que estas tres grandes necesidades del hombre, el sustento, la protección y la diversión, fueran satisfechas. Maravilloso. Esto es lo que está al comienzo de la Biblia y esta fue justamente la responsabilidad de Dios. Antes de que el hombre cayese, antes de la caída del hombre, Dios mismo era su provisión. Dios mismo le proveyó protección y Dios mismo era su placer, le proveyó alegría, gozo en el corazón. Maravillosa la Biblia. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios.